Si eres ingeniero y trabajas con suministros en planta, debes conocer estas normas y estándares que los regulan, porque garantizan que los equipos y materiales de los que están hechos sean seguros, eficientes y de calidad. Así te proteges, cuidas a tus compañeros y sin duda también a tu maquinaria y producción. La ISO 1217 Anexo C nos muestra varias formas para medir la capacidad y la eficiencia de los compresores para que cumplan con la demanda que necesitas. Con ella también podrás conocer flujo y potencia de una forma adecuada, porque un compresor mal dimensionado puede consumir más energía de la necesaria y elevar costos. Para el aire comprimido, también aplica la ISO 8573, que garantiza la calidad del que utilizas en tus procesos. Define la pureza para las tres principales categorías de contaminantes en el aire: partículas, agua y aceite. Al cumplir con los estándares específicos para tus procesos, evita riesgos de contaminación. Un sistema que no la cumple podría tener problemas como excesos de condensados, baja calidad del producto final y aumento en los costos operativos. Para las redes de distribución de tuberías industriales existen varias normas, ASME y ASTM, que son aplicables a los materiales, diseño y su construcción. Garantizan la durabilidad, además de que soportan las presiones y temperaturas necesarias para operar de manera segura. Omitirlas puede resultar en fugas, rupturas de tubería o, en el peor de los casos, accidentes. Si operas en México, consulta la NOM 001C de 2012 para lo relacionado con instalaciones eléctricas. Regula todo lo relacionado a ellas, desde los calibres de cable a utilizar hasta las plantas de generación de energía eléctrica, que al igual que las de otros países, se basan en estándares internacionales. Revisa las propias. Si tu planta utiliza recipientes sujetos a presión, como tanques de almacenamiento, cilindros, calderas u otros, la NOM 020 y la ASME sección 8 son muy importantes. Regulan su diseño, fabricación e inspección para que sean seguros en el manejo de las presiones. Omitirlas puede convertirlos en un riesgo para los operadores y la planta en general. Si trabajas en la industria farmacéutica o de alimentos, la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, en su 13ª edición, también debe estar en tu radar. Algunos de sus apartados regulan los servicios críticos como el aire comprimido y el agua que tienen contacto directo con los productos. Un error con ellos podría contaminarlos, además de causarte pérdidas, multas y retirar lotes enteros de producto final. Si exportas alimentos o medicamentos a Estados Unidos, consulta también las regulaciones de la FDA. Estas son solo algunas normas y estándares que pueden ayudarte con los suministros de tu operación diaria. ¿Cuáles otras utilizas en planta? En ILSA entendemos lo valiosas que son y las aplicamos en procesos que van desde la selección de equipos hasta soluciones como estudios alfa omega, análisis de demanda de aire y más. Si necesitas ayuda con el aire comprimido, vacío, nitrógeno u otro suministro de tu planta, contáctanos vía WhatsApp o por correo electrónico en informes@ilsamexico.com. Y recuerda que en ILSA estamos siempre a la orden.